cáncer de endometrio. Las lesiones pues, se van a generar en la cavidad del útero, ya como se existe el endometrio, ¿no? Vamos a hablar primero de las especialidades endometriales, ¿no? Que va a ser una línea que se va a presentar la modificación de las células de forma típica en la cavidad del endometrio. Este es, por ejemplo, me ven acá el endometrio en una ecografía, ya que llevamos su curso de su clase de imágenes, supongo que le habrán explicado la diferencia, por ejemplo, de una hiperplasia, de un cáncer de endometrio en una ecografía, ¿no? Por ejemplo, este es el cuerpo del útero, una visión sagital del útero, donde tenemos un endometrio grueso, un secogénico, pero que respeta la línea endometrio-endometrial. Cuando tenemos un cáncer, esta línea no se ve respetada, se ve como invasión, un cáncer endometrio. Como tenemos sospecha de una hiperplasia endometrial o un cáncer de bajo riesgo, de bajo grado, un adenocarcinoma tipo 1, va a respetar la línea endometrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, la hiperplasia endometrial es el único precursor directo para una enfermedad enlazada. Doctora, ¿qué pasa? ¿Ah? Si van a ver su enfermedad, pueden integrarse en la clase, ¿no? ¿Listo? Entonces, en el enlazamiento va a haber un enlazamiento y proliferación de glándulas de forma irregular, ¿no? Y vamos a tener los mismos factores de riesgo para cáncer de endometrio como para hiperplasias endometriales. Entonces, el riesgo relativo, cuando es mayor de 1, perfecto, es que es un factor de riesgo realmente. Pero cuando tenemos un riesgo relativo menor que 1, es un factor protector. Eso tienen que interpretarlo siempre cuando lean. Perfecto. Porque a veces se confunden y como está en la tablita de factor de riesgo y definiciones de algunos me llegaron a la clase, como está ese factor de riesgo y está menos 1, le marcan el examen eso, pero lo estoy acá, pero es un factor protector, por eso en la clase. ¿Ya? Sabemos. Entonces, los factores de riesgo del paciente, pues la edad, ¿no? La edad, la terapia sin reemplazo, la terapia hormonal sin oposición, o sea, solamente con estrógeno, no con progesterona. También de hasta un riesgo relativo de 2 a 10. La terapia con tamoxifeno, ¿no? Un riesgo relativo de 2. La menopausia tardía, la infertilidad, el síndrome poliquístico, la obesidad, no el sobrepeso, la obesidad, diabetes mellitus y el síndrome de Lynch o otros síndromes asociados, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Lynch tipo 2 es el que se asocia a un cáncer de endometrio. El síndrome de Lynch tipo 1 solamente es un cáncer colorectal hereditario, ¿no? Pero el tipo 2 es que tiene también afectaciones extracolónicas. Entonces también las pacientes que tienen un síndrome de Lynch en toda su vida tienen hasta un 71% de poder desarrollar un cáncer de endometrio tipo 2. No se confundan. Eso es muy importante. Eso es sembrar que yo te invito. Esta gráfica siempre me gusta porque refleja los factores de riesgo para el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello uterino. Mientras una paciente con cáncer de endometrio tiene factores de riesgo como obesidad, fibrosis total, invalidez, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, un cáncer de cuello uterino es disfunción sexual, precoces sexuales, ES, trabajo de inmunidad. Clásico. Y como sus compañeras, entramos a sala la semana pasada, entramos a operar una estadía de endometrio laparoscópico. Paciente obesa mórbida, hipertensa, diabética, sangrado uterino normal, biopsia, cáncer de endometrio. En estas pacientes, generalmente tienen los cánceres de endometrio de mejor pronóstico, los adenocarcinomas, tipo 1, tipo 2, los de mejor pronóstico. Pero hay pacientes que no tienen estas características, ¿no? Que son generalmente ya más polimenopáusicas, pero están asociadas a algunos factores de riesgo, ¿no? Y son los cánceres serosos, células claras, son más agresivos. Vamos a ver más adelante. Esta es la antigua clasificación, que muchas veces, ¿por qué coloco la antigua clasificación, doctor?
Porque quizá no todos los colegas les habrán enseñado la rotación, la nueva clasificación, o sea, han hablado de clase simple, compleja, simple con atipia, y algunos psicólogos todavía permanecen con esto, con esa terminología cuando reportan su patología. Entonces, en el año 94, la OMS clasificó a la hiperplasia endometrial como simple, compleja, simple con atipia y simple sin atipia, compleja con atipia y simple con atipia. Y la progresión de cáncer, la simple 1%, compleja 3%, simple sin atipia 8% y compleja con atipia 29%. Esa es la antigua clasificación, ¿perfecto? La clasificación histológica. Pero en el año 2014, la OMS sacó una nueva clasificación de las hiperplasias endometriales, ¿perfecto? Igual que el NIC2 en el cuello uterino, en la hiperplasia, había una duda siempre entre hiperplasia simple con atipia, entre los patólogos. Hiperplasia simple con atipia. Esa era siempre la discrepancia de los patólogos. Por eso es un consenso en donde solamente se dividió a las hiperplasias sin atipia y con atipia. Y las con atipia se agregaban a las neoplasias endometriales intraepiteliales, que era una terminología muy similar. Mientras las hiperplasias sin atipia tenían una coexistencia de menos de 1% para cáncer de endometrio y una progresión de un riesgo relativo de 1.01 a 1.03, las hiperplasias con atipia o la neoplasia endometrial intraepitelial tenían hasta un 59% de coexistir con un cáncer de endometrio y un riesgo de progresión de hasta un riesgo relativo de 45 veces más de tener un cáncer de endometrio. Entonces, estas eran las verdaderas lesiones premalignas que se debían de tratar. ¿Perfecto? Con atipia y sin atipia, nada más. ¿No? Especificación con atipia y sin atipia. Y el MIE. Entonces, mientras hiperplasias sin atipia tienen un riesgo relativo muy bajo, 1.01 o 0.15% de riesgo relativo, para tener un cáncer de endometrio, pueden tener un tratamiento conservador, como así, pacientes como decía, les hago bajar de peso, le doy metformina, anticonceptivos, progestágenos, un dispositivo de gestágeno, un dispositivo intrauterino. En casos excepcionales le puedo sacar el útero, pacientes con obesidad mórbida, extrema, ninguna posibilidad de cambiar sus hábitos. ¿Perfecto? Pero cuando yo tengo una hiperplasia atípica, yo tengo que actuar, porque tengo mucho riesgo relativo y porcentaje de cáncer. ¿Con qué? Con una histerectomía. Y en pacientes que no han tenido una paridad satisfecha que quieren tener, porque hay pacientes que quieren tener bebés, 28 años, en el caso de 28 años de con hiperplasia atípica, reciben progestágenos en altas dosis. Recuerden, los pacientes con unas lesiones con atipia y hiperplasia con atipia reciben progestágenos en altas dosis, no bajas dosis, altas dosis. Y el manejo de hiperplasia sin atipia, generalmente, como le dije, siempre es observación. Sí tenemos que hacer biopsias celulares tanto en las con atipia y sin atipia, ¿no? Y tratamos cuando no hay regresión o cuando el sangrado es normal y persistente. Podemos dar progestágenos, hidroxiprogesterona. El dispositivo intrauterino es el de detección en pacientes con hiperplasia sin atipia. Y el dispositivo intrauterino de Mirena, que tiene levonorgestrel, que es un progestágeno, es el de elección para este tipo de pacientes. ¿Perfecto? El tratamiento mínimo 6 meses. Podemos hacer, en este caso, deberíamos hacer una biopsia en estas pacientes. ¿Perfecto? Y las biopsias, ¿cada cuánto tiempo se hacen? Cada 6 meses. El mínimo intervalo cada 6 meses. Si tengo al menos en un lapso de un año, o sea, cada 6 meses, biopsias negativas, podría ya descontinuar el tratamiento y observar. ¿Perfecto? El manejo quirúrgico no es de primera elección como les mencioné, solamente en casos excepcionales, que no es en fertilidad o que cuando empezar el tratamiento en 12 meses continúo con una hiperplasia o progresa a una hiperplasia con atipia, yo hago una histerectomía en estos casos. ¿No? Y en la paciente con hiperplasia con atipia, recordar que su riesgo de progresión es muy alto. Riesgo relativo 50%, puede consistir hasta un 55%, 40% con lesiones
con cáncer. Yo tengo que actuar en este momento. El tratamiento de elección es la esterectomía. Y la elección es una esterectomía laparoscópica. Una paciente con cáncer no tengo por qué aquí. Si yo puedo hacer una esterectomía laparoscópica, hago una esterectomía laparoscópica. ¿Cuántos han visto esta esterectomía laparoscópica? La exhortación. Ustedes también encuentran aquí, ustedes también, ¿no? Entonces, la esterectomía laparoscópica es fácil de hacer. Fácil de hacer. Bueno, no sabe si eso tiene que querer una desamorfia, que la máquina de anestesia no puede poner en anestesia general, no es una original, lo sufrimos un poquito, ¿no? La esterectomía es rápida, pero no se mueve. Pero generalmente cuando tenemos todo, eso se pone un manipulador, uterino, se usa una pieza de laparoscopía, ¿no? Y todo es práctica, ¿no? Perfecto. Y pacientes que desean preservar la fertilidad con lesiones como el cáncer de hematopia, tenemos siempre que tener un asesoramiento. La primera elección de estos pacientes es igual el individuo de levonorgestrel o progestágenos de alta dosis. Perfecto. Y cuando ya salen embarazadas, ya tengo que complementar la esterectomía. Ya salieron embarazadas, completó la fertilidad, esterectomía. Porque hay alto riesgo de progresión de cáncer. ¿Perfecto? En las pacientes sin esterectomías van a controles, el control en ellas, y que desean la fertilidad, es una biopsia cada 3 meses, idealmente, ¿no? Hablemos de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio en países desarrollados ocupa hasta el segundo puesto del cáncer ginecológico a nivel mundial. Perfecto. Lamentablemente este cáncer de endometrio no tiene un tamizaje. Ya ustedes han hablado de cáncer de mama en clases previas. El cáncer de mama se previene como, a ver, doctora, ¿cómo se previene el cáncer de mama? Ahora, tú que mira acá, que le sobra a la doctora. ¿Qué más? ¿A partir de cuándo la fija? ¿A cuánto tiempo? No sé, bien. A ver, doctora, ¿qué está hablando? ¿Qué está soplando? ¿Ustedes soplando no sabes? Doctora, Karen, en pacientes mayores de 40 años, idealmente anual. A pesar de que las familias dicen que ahora están incluyendo. Y menores de 40 años, ¿qué hago? Ecografía. Ecografía es un ensayo preventivo. ¿Así que se incluyó en el caso? La ecografía no es un examen preventivo para cáncer de mama. La ecografía no es un examen preventivo para cáncer de mama. El único examen preventivo para cáncer de mama es la mamografía a partir de los 40 años. En menores de 40 años tienen que hacerse el examen físico anual, que tiene que ser el médico, la revisión médica. Pero no existe un examen preventivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es prevenir? No sentir nada, no me falta nada, no tengo nada. Por eso no me voy a estar haciendo ecografías todos los años, pacientes menores de 40 años. No. Si después de mi autoexamen o examen físico de un médico encuentro algo anormal, recién hago una ecografía. No antes. ¿Entiendes? Pero sí tengo que indicar una mamografía para los 40 años. Entonces, el cáncer de mama tiene prevención con la mamografía, el cáncer de cuello uterino tiene prevención con el del virus humano o Nicolau. Y el endometrio no tiene prevención, no tiene un ensayo preventivo. El primer signo de cáncer de endometrio es el sangrado. Igual ya hablamos de factores de riesgo. Y la OMS pues, también sacó su clasificación tanto de los NIE, de las enfermedades hematípicas, inatípicas y los carcinomas de endometrio. El carcinoma de endometrio es el cáncer más frecuente
de los cánceres de cuello uterino, de endometrioide. El síntoma más frecuente es el sangrado uterino normal y el sangrado postmenopáusico. ¿Cómo clasifico? ¿Cómo defino menopausia? ¿Cómo defino menopausia? Finalmente cuando la aparición, pero hay una clasificación, una definición. Cuando hay cese más de un año. Hay menopausia precoz también, ¿verdad? Tengo que estudiar también el origen de la diarrea, pero hay también menopausia precoz. Pero si tengo una persona de 35 años con un cese más de un año de sangrado menstrual, pues es una menopausia. ¿Perfecto? Todo sangrado postmenopáusico hay que tratar cáncer hasta demostrar lo contrario. Todo sangrado postmenopáusico, porque eso es anormal, ¿no? El estudio, todo, cada día con la doctora pasando se le hace eso. El estudio del sangrado uterino normal se hace, no sé si les habrán explicado del PALCOIN, el estudio del sangrado uterino menopáusico se hace con el PALCOIN, ¿cierto? Pero eso no entra en una postmenopausia. Todo sangrado postmenopáusico debería descartarse cáncer, de lo contrario. La mayoría puede ser atrofia. La mayoría puede ser atrofia vaginal, atrofia endometrial, atrofia de la paciente postmenopáusica. Pero tenemos que buscar la causa y descartar el cáncer. Muchas veces se pasa en este caso. Y cuando tengo una paciente con sangrado uterino normal, perfecto, tengo que hacer primero una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal es el examen inicial para evaluar un sangrado, aparte del examen físico, claro está. Porque si yo hago un examen físico veo un tumor de cuello uterino, ya no lo voy a hacer en la ecografía transvaginal, que sí podría hacerlo, pero ya veo un tumor que es el principal origen del sangrado, que puede ser un cáncer de cuello del útero. Pero una paciente con sangrado uterino normal, más de 4 milímetros, o sea, más de 3 o más de 4 milímetros, con sangrado uterino normal, debería hacer una biopsia de endometrio. ¿Correcto? Esta biopsia de endometrio muchas veces se prefiere hacer con histeroscopía, pero muchos centros que están en Perú, o muchos médicos no saben hacer histeroscopía. Entonces podría ser hasta con una biopsia con una vega, con un brote de nova, con una MEB, en algunos casos, ¿no? Entonces la biopsia es el diagnóstico que se debe hacer en muchos casos para confirmar el cáncer endometrio. Esta es la nueva clasificación del año 2023 del cáncer de endometrio. Ha salido una nueva clasificación para el cáncer de endometrio, ¿no? Como que tenía la antigua clasificación. Ha salido este año reciente una nueva clasificación en donde ya, no es necesario que se recuerden todo porque ya han metido más cosas, ¿no? Han metido mucho más cosas. Ya no solamente era 1 año, no es 50%, más de 50%, ahora han metido que si es de bajo grado, si es que hay infiltración incorporal local o no. No es necesario que se aprendan porque es muy borrosa la identificación, ¿cierto? Pero es necesario que sepan que se ha cambiado el estadiaje para el cáncer de endometrio este año. Y el pronóstico es igual como todo cáncer. No es lo mismo tratar un cáncer en estadio inicial que en estadio avanzado. Mientras en estadios iniciales tengo un pronóstico muy bueno, en 5 años la sobrevida global es del 93%, y en estadios avanzados solamente el 21% de los pacientes van a morir. Entonces, cuando yo trato un cáncer en estadio inicial, tengo intención curativa. Cuando trato un cáncer en estadio avanzado, puede ser hasta paliativo, ¿no? Hay factores de riesgo para que el cáncer regrese. Los subtipos histológicos de alto riesgo, los serosos, los carcinosarcomas, los enfermos tipo 3, los de células claras, ¿no? Los indiferenciados son los que regresan más, por ejemplo, ¿no? Cuando hay invasión más del 50%, invasión intravascular, el tumor, hay factores de riesgo para que el cáncer regrese. Ustedes, con que se aprendan esta clasificación, muy contento. La clasificación de Bowman para diferenciar qué era la clasificación antigua, ¿dónde está? Porque ha salido una clasificación molecular, eso cosas más.
para que puedan diferenciar el cáncer endometrioide. Endometrioide tipo 1, los no endometrioides tipo 2. Los endometrioides son los más frecuentes, son los de mejor pronóstico, son los que se presentan en pacientes pre y perimenopausias. Ellas siempre van a tener los factores de riesgo asociados que les mencioné, en la gráfica que les mencioné, y siempre van a tener una hiperplasia endometrial, ecografía del elemento grueso, ¿no? Son los endometrioides, musculosos y bilaterales, mejor pronóstico. Y el 20-30% son los que no expresan alopecia, son los de peor pronóstico, son los que no tienen el elemento grueso, pueden tener un elemento atrófico, con los de tubo obviamente diferenciado, los que tienen que ser las claras, casos de sarcoma, los neuroendocrinos, los serosos, los que estaba mencionando. Estos son los de peor pronóstico. ¿Correcto? Principalmente la explicación de por qué esta es la explicación de la OMS también, ya que mencionamos previamente. Esta es la explicación de los endometrioides que sigue vigente para decir adenocarcinoma dependiendo del tumor sólido, si es FIO 1, FIO 2, FIO 3, dependiendo de la parte sólida del tumor. Si es FIO 1, menos del 5% del tumor es sólido. Si es FIO 2, de 100 a 50, si es FIO 3, más del 50%. Y el manejo, doctor, ¿cómo se maneja? Bueno, el manejo de la paciente va a depender mucho si tenemos, como dije, la clasificación ha agregado muchas más cosas para el manejo del cáncer y la clasificación. Pero los pacientes lo voy a manejar dependiendo si son endometrioides, si son de bajo riesgo, alto riesgo o riesgo intermedio. Y eso va a depender si es que tenemos un cáncer de bajo grado, ¿no? Como los endometrioides tipo 1, dependiendo de la sospecha de infiltración o no, es un poco engorroso, pero lo que quiero que se lleven, cuando es la nueva clasificación molecular, que tampoco deberíamos mencionar, pero lo que quiero que se lleven es este punto. Las pacientes que tienen un cáncer de endometrio, que están confinados al útero de bajo riesgo, se indica la esterectomía y tranquilamente desde hasta un cambio centinela o hasta una linfadenectomía previa de operación de bajo riesgo. Pero pacientes que tienen intermedio riesgo, un riesgo intermedio o alto, debería hacer la esterectomía y el estadiaje. Aquí llamamos estadiaje, linfadenectomía pélvica, linfadenectomía paraórtica, perfecto. Y en pacientes con enfermedad extrauterina, o sea, fuera del útero, yo debería hacer la intención, ahí se tiene que hacer una cirugía abierta y hacer una citorreducción. El abordaje es la parotomía, cirugía abierta. En los estadios iniciales, el abordaje idealmente es mínimamente invasivo. Acá, inicial, invasivo. Avanzado, abierto, cirugía abierta. Y citorreducción, ¿a qué se refiere? Sacar toda la enfermedad macroscópica con mayor apertura de la cadena. Perfecto. Entonces, en la enfermedad temprana, la cirugía, como le dije, es mínimamente invasiva y lo recomendable. En otros países usan hasta cirugía robótica. Perfecto. ¿No? Tengo que sacar el útero y en algunos casos, en todos los casos sacar ganglios, pero en algunos casos puedo sacar la racita del momento. ¿Cuándo? Cuando tengo el carcinoma de alto riesgo. Carcinoma seroso, carcinosarcoma y diferencial. Ahí hago omenectomía, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? que tienen algún tipo de cáncer de bajo riesgo, podría preservar los ovarios. Pero en algunos casos no se recomienda cuando, por ejemplo, tengo pacientes con síndrome de cáncer de mama ovario, o tengo un síndrome de Lynch, o tengo un BRCA mutado, no le voy a conservar los ovarios. Pero en la mayoría de casos con bajo riesgo sí podría conservar los ovarios en estos pacientes. Miren, esta es una cirugía, esterectomía total más circunferenctomía, y eso es lo que hacemos a veces en las linfadenectomías. ¿No? Es la vena cava, la arteria aorta, la bifurcación, el ureter. ¿Perfecto? Y acá también, entonces aquí lo que hay también de citorreducciones, cuando hay tumores con algo comprometidos, que a veces la citorreducción en estos casos lo hacemos. Hacemos linfadenectomía y también citorreducción, la aorta, la arteria mesentérica inferior, la cava, la bifurcación. Eso es lo que se hace en
cirugía oncológica, hacer un abordaje del retroperitoneo. Y el manejo médico se da en pacientes que generalmente están en estadios avanzados, como radioterapia, quimio y radioterapia, ¿no? Cuando tengo una enfermedad muy avanzada, como le dije, podría ser la disección abdominal, la citoproducción, incluida la disección camionar y la quimioterapia. Cuando es un tumor irresecable, tratamiento palliativo, quimio y radioterapia. ¿Perfecto? Miren este cuadrito, los cuadros que estamos viendo, ya clasifica, divide cómo debo tratar a las pacientes. Nivel intermedio, alto, moderado, avanzado, su tratamiento y su recomendación posterior. En algunos pacientes que yo trato, pueden quedar con cirugía, en el estadio de riesgo bajo, la cirugía va a salir y yo le doy ni quimioterapia ni radioterapia. Pero en pacientes con riesgo intermedio, van a braqui, otras van a radio. Es muy necesario que se lo sepan, pero que se aprendan los primeros cuadros que mencioné, y cuando están en estadios iniciales. Yo tendría que hacer un estadiaje que incluye la esterectomía, la traqueotomía y odontectomía en algunos casos, y cuando estén en estadios avanzados podría ser una citoproducción. ¿Alguna consulta respecto al cáncer endométrico? Listo. 5 minutos nada más, para que vayan a la baño.